Muy buenas a todos, bienvenidos de vuelta a mi canal. El día de hoy vamos a estar haciendo la revisión de este transistor, el D882. Como siempre vamos a estar haciendo la revisión de su hoja de datos y lo vamos a estar probando tanto con el multímetro como con el probador de transistores. Les recuerdo que este transistor está completamente nuevo y así ustedes van a poder comparar en aproximación, por supuesto, los valores aquí medidos con el transistor que ustedes estén midiendo, además de aprender a cómo medirlo. Sin más, comencemos. Muy bien, ahora vamos a hacer la revisión de la hoja de datos. Aquí podemos ver que esta es la hoja del D882. Nos indica que es un transistor del tipo NPN de media potencia. Entre sus características tenemos que es de alta corriente, de bajo voltaje de saturación y que su complemento es el B772. Ya vamos a ver que aquí más abajo describe qué es el complemento. Nos muestra la estructura del empaquetado, que es el físico, nos dice que es el TO126 y nos indica que los pines 1, 2 y 3, viéndolo por la parte de enfrente, son respectivamente, como se muestra aquí abajo. El 1 es la base, el 2, el que es color verde, es el colector y el 3, el que está en color morado, es el emisor. Aquí en las aplicaciones nos dice que se utiliza para aplicaciones en regulación de voltaje, manejo de relays, un interruptor genérico de tipo electrónico por supuesto, amplificador de audio y convertidores de CDC. En la descripción nos dice que este dispositivo es un transistor NPN manufacturado utilizando la tecnología planar, que da como resultado un transistor de altas especificaciones. Y nos dice que el transistor complementario del tipo PNP, es decir, el contrario al NPN, es el B772. Quiere decir que si este transistor es el B882 del tipo NPN, su complementario del tipo PNP es el B772. Ok, por acá más abajo tenemos entonces los rangos máximos absolutos. Son el voltaje colector base con el emisor abierto es de 60 voltios. En azul tenemos el voltaje colector emisor con la base abierta es de 30 voltios. El voltaje entre colector y base con el colector abierto es de 5 voltios. La corriente de colector, muy importante aquí en verde, es de 3 amperios y la corriente de pico en el colector por un tiempo menor a 5 milisegundos es de 6 amperios. Acá más abajo tenemos las características eléctricas. Nos dice que el voltaje de quiebre entre colector y emisor es de 30 voltios. El voltaje de quiebre entre colector y base es de 60 voltios. El voltaje de quiebre entre emisor y base, que lo tenemos aquí en rojo, es de 5 voltios. Y los voltajes de saturación entre colector y emisor van a depender de la corriente que haya en el colector. Por lo menos aquí tenemos corriente de 1 amperio, 2 amperios y 3 amperios, y también de la corriente que hay en la base, y van a ser respectivamente de 0.4 hasta 1.1 voltios de voltaje de saturación. El voltaje de saturación entre base y emisor para una corriente en el colector de 2 amperios es de 1.2 voltios, es decir, necesitamos 1.2 voltios para que sature la base. Y la ganancia del transistor varía de acuerdo a la cantidad de corriente que circula por el transistor. Aquí lo tenemos desde 100 miliamperios hasta 3 amperios, pero quiere decir que va en un rango de desde 30 hasta 100 y con un máximo de 300 de ganancia. Ya por acá abajo lo que tenemos son las curvas características, las dimensiones del empaquetado un poco más abajo y más nada. Muy bien, continuamos. Muy bien, vamos a hacer ahora la prueba con el multímetro. Para ello vamos a posicionar el multímetro acá en donde indica la función de diodo, pero nos aseguramos de que aquí en la pantalla aparezca el símbolo del diodo. Continuidad, capacitancia y ahora sí diodo. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es ir alternando las puntas en los pines del transistor para encontrar la medición. Entonces ponemos la positiva en el primer pin y la negativa en el segundo, no obtenemos medición. Luego la negativa en el tercer pin, tampoco obtenemos medición. Cambiamos de posición las pinzas, negativa en el primer pin, positiva en el segundo pin, nada. Y ahora la positiva en el primer pin y ahora sí obtenemos medición. Entonces si cambiamos la negativa al segundo pin, obtenemos nuevamente una medición. Por lo tanto, quiere decir que el pin común es positivo y este es el tercer pin. Por lo tanto, este pin de aquí es la base del transistor. Y el emisor y el colector son respectivamente los siguientes. El emisor es el que tenga la mayor caída de voltaje en comparación con el otro pin, en comparación con el colector en este caso. Entonces medimos base, pinza, punta positiva y medimos negativa en el primer pin, 697, segundo pin,
697. Bueno, esto es un caso particular en el que cuando medimos las caídas de voltaje en la función de diodo obtenemos básicamente la misma medición, solo que seguramente hay una diferencia en decimales ahí que aquí no estamos pudiendo visualizar. Para estos casos mi recomendación es la siguiente: pasar a la función de resistencia, medición de resistencia, en escala automática preferiblemente. Si no tienen escala automática, lo ponen en la escala más grande y hacemos la medición igualmente. Entonces, punto positivo en el tercer pin y la negativa en el primer pin, y obtenemos 6.43 megaohmios, y en el pin del medio tenemos 6.41 megaohmios. Ok, en este caso es lo mismo. El que tenga la mayor resistencia es el emisor, 6.44 contra 6.42. Por lo tanto, el pin número 1 es el emisor y el del medio es el colector, porque el colector tiene menos resistencia que el emisor. Y por lo mismo las caídas de voltaje, solo que en este caso lo podemos ver, la diferencia que con la función de diodo no podíamos ver. Muy bien, continuamos. Muy bien, ahora vamos a hacer la prueba con el probador de transistores. Para ello cogemos el transistor y en esta posición lo vamos a poner directamente acá en los pines 1, 2 y 3, que son los primeros, de esta forma, y presionamos test. Muy bien, aquí tenemos los resultados del probador. Nos indica que es un transistor del tipo BJT de polaridad NPN, y aquí nos muestra su símbolo. Además también nos indica con números que representa cada uno de esos pines. Aquí nos indica que el 1 es el emisor, el 2 es el colector y el 3 es la base. Aquí también nos indica que su ganancia es de 278 y su voltaje de umbral es de 704 milivoltios. Muy bien, eso fue todo por la revisión de este transistor, el D882. Si el video les gustó y les sirvió, por favor no olviden darle un buen like y dejar acá abajo en la caja de comentarios qué otro video les gustaría o necesiten que le hagan la revisión. Y no olviden suscribirse, ya que eso me ayuda a traerles más y más revisión de componentes y herramientas. Sin más, hasta la próxima, ingenieros.